Ya, grabando? ya. Jesús les habla acerca del verdadero espíritu de la ley que decía ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, les dice, hipócrita, ¿tú no cuidas a tu buey y a tu vaca en días de reposo porque la ley te lo ordena? Aunque también la ley te ordena que descanses el día de reposo, la ley te exige que cuides a tu buey y a tu vaca en día de reposo. Ahora bien, ¿no vale más esta persona que un buey y una vaca? Jesús les estaba diciendo que tenían que interpretar correctamente la escritura bíblica, la ley de Moisés. La ley de Moisés no era una ley en la que, en la que tú debías condenar completamente a las personas, sino que era una ley en la que tú debías de tener misericordia de las personas. Dios estaba teniendo misericordia de las personas para que no trabajaran en el día de reposo, para que tuvieran un día de descanso. Entonces la ley de Moisés era una ley que tenía una connotación espiritual. Y esa connotación espiritual era el amor de Dios derramado hacia el hombre y el amor del hombre derramado hacia el mismo hombre. Y estas personas, al querer interpretar la ley desde Moisés hasta el día de Jesús, el tiempo de Jesús, la habían interpretado mal. Está la Mishnah, que es como una ley oral, una interpretación de varios puntos acerca de la ley. Y esa Mishnah te decía que tú podías decir Corbán, una interpretación de la ley, Corbán. ¿Y qué era Corbán? La palabra Corbán se traducía o era como cuando hacían el continuo sacrificio, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. La oración de la mañana, la oración de la tarde, era la consagración del pueblo a Dios, era el holocausto perpetuo delante de Dios en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, perpetuamente como pago por los pecados, como pidiendo perdón por los pecados de la noche, la oración de la mañana y el holocausto de la mañana, y como pedirle perdón a Dios por los pecados del día en el holocausto de la tarde y en la oración de la tarde. Entonces eso se llamaba Corbán, el sacrificio perpetuo delante de Dios para pedirle perdón, como una ofrenda continua, eterna delante de Dios de día y de noche, de día y de noche. Entonces les dice Jesús, ustedes han interpretado la ley erróneamente y dicen que al hombre le es permitido decir Corbán. Que Corbán era el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, perpetuamente delante de Dios, la consagración del pueblo de Israel a Dios. Y les dice Jesús, ustedes permiten al hombre decir Corbán. O sea, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que yo pueda ayudarte, y le impiden o le permiten al hombre excusarse de la obligación de ayudar a su padre y a su madre, diciendo que lo que tiene se lo ha dedicado a Dios por agradecimiento. Y entonces el hombre le agradece a Dios con lo que tiene, dándoselo a Dios, pero se está desligando de la responsabilidad de ayudar a su padre y a su madre. Y eso es incorrecto, porque al permitirle que el hombre desproteja a su padre y a su madre, está deshonrando el mandamiento que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aún honrarás a tu padre y a tu madre, y todo aquel que maldiga a padre y madre muere irremisiblemente. O sea, dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea, ustedes, mediante una interpretación errónea de la palabra de Dios, están permitiendo que el hombre desproteja a su madre y a su padre, violando la ley de Dios. Entonces Jesús le dice, hipócrita,
Hipócrita, porque la enseñanza de la ley de Moisés no es que seas un hombre inmisericordia. La enseñanza de la ley de Moisés no es que seas un hombre que no tiene piedad por los que le rodean, sino que la ley de Moisés y aún el día de reposo fue hecho por causa del hombre. No, el hombre fue hecho por causa del día de reposo. El día de reposo es para beneficio del hombre. No, el hombre está ligado y sujeto al día de reposo. El día de reposo es para que el hombre descanse y tenga un beneficio. El objetivo central del día de reposo es que el hombre obtenga un beneficio. Y vienes a reclamar o a regañar porque esta mujer ha recibido un beneficio en el día de reposo. No seas hipócrita. No te ciegues a ti mismo. Esta mujer vale más que un buey y una vaca. Y si la ley cuida a las vacas y a los bueyes y a las ovejas, ¿la ley no cuidará más al hombre? Siendo que el hombre es más importante que una vaca, que un buey, que un cordero. Y entonces Jesús se enojó. Vaya, se enojó Jesús. Se enojó Jesús porque se habían desviado completamente del espíritu de la ley mediante una interpretación de ciertos puntos de la ley. La Mishnah es conocida como la ley oral, una ley no escrita. O sea, era una interpretación verbal de la ley de Moisés. La ley de Moisés estaba escrita, pero la Mishnah era una ley oral que se había transmitido de generación en generación, en la cual ellos interpretaban la ley de Moisés para ciertos casos. El problema era que se habían hecho tantos mandamientos en la ley oral que esos mandamientos ya se perdían en el contexto original, que era tener misericordia, amar a Dios y a tu prójimo. Y ya la interpretación de la ley oral, la Mishnah, ya habían muchos mandamientos que perdían el propósito de la ley. Y el que se perdiera el propósito de la ley, que era amar a Dios y a tu prójimo, estaba desobedeciendo completamente a Dios. Decían honrar a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Y aunque algunas personas debieran de saber y de conocer y de interpretar y de corregir, no corregían, sino que lo seguían. Y de ahí tenemos que Jesús le dice a unos: ustedes son maestros de la ley y recorren cielo, mar y tierra por hacer un discípulo. Pero cuando terminan de formar ese discípulo, ya lo hicieron 7 veces peor hijo del infierno que ustedes. Jesús decía que los maestros de ese tiempo se habían desviado tanto del propósito de la ley que, lejos de honrar a Dios, estaban desordenadamente deshonrando a Dios. Se habían perdido. Y aquí cobra sentido la escritura que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, donde le dice: ten cuidado de ti y de la doctrina que enseñas, porque haciendo esto te salvarás tú y salvarás a los que te oyen. Y cobra sentido también esa escritura que dice: si perseveráis en la doctrina que te fue dada, eres salvo, y si no, creíste en vano, porque te has desviado. Dice Pablo que había hombres que medraban falsificando la fe. O sea, una persona que medra es una persona que mete miedo o que falsifica la palabra para meter miedo, cuando el objetivo de la palabra era dar seguridad espiritual. El objetivo de la escritura, de la fe, vaya, ahora en Cristo Jesús, el objetivo es
transmitir la fe a las personas para que vengan al evangelio y tengan una esperanza de vida eterna. Pero qué fácil es decir, te vas al infierno, pecador. Pues la gente ya sabe que es pecador y que se va al infierno. La gente necesita escuchar una palabra de aliento, de fe, de esperanza, para que ella pueda experimentar el amor de Dios en su vida y pasar de la consecuencia de separación eterna de Dios a una consecuencia de en paz con Dios, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. La gente necesita ser traída a la paz de Dios. No necesita ser condenada, pues condenada ya está. La gente necesita venir al conocimiento de la verdad para que la verdad los haga libres y entonces pasen de muerte a vida, pasen de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios y vayan a la vida eterna en Cristo Jesús. El verdadero sentido de la fe. La fe es que manifestemos la gracia, la misericordia y el amor de Dios a la gente que no lo conoce. Tú ya viniste al conocimiento de la verdad, qué bueno, pero tú no eres quien para condenar, para restregar, para mandar al infierno a la gente. Tú necesitas entender el verdadero propósito de Dios y necesitas comprender, tener el mismo sentir que Jesús, como dice Pablo, haya en vosotros también este sentir que hubo antes en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Cristo se despojó de su deidad para hacerse semejante a los hombres, siervo, y en su condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Cristo se despojó de su deidad por amor a nosotros. Él se despojó de su autoridad y él decía, ¿acaso no crees que yo pueda mandarle pedir a mi padre 12 legiones de ángeles? Pero no lo hago por amor a ustedes. Entonces, en nosotros como cristianos debiera de haber también ese mismo sentir de despojarnos de nuestro orgullo, de despojarnos de nuestra posición, de despojarnos de nuestro juicio, para venir a expandir el amor de Dios a la gente que no lo conoce. Haya en ustedes este sentir que antes ya hubo en Cristo. O sea, esto no es algo nuevo. Jesús dijo que aquel que quisiera ser grande en el reino de Dios tenía que humillarse para con los propios, para llevarlos al conocimiento de la verdad. Pablo decía que él prefería hacerse maldición con el fin de que algunos de su familia vinieran a la fe. Entonces, en nosotros como cristianos, lejos de condenar a la gente que nos rodea, pues necesitamos hablarles palabras de fe, palabras de esperanza, palabras de consuelo, y que ellos también puedan venir a disfrutar lo que nosotros disfrutamos, que es la vida eterna y la seguridad espiritual en Cristo Jesús. Pero este hombre era hipócrita e hizo enojar a Jesús. Imagínate nosotros así, como cristianos, llamándonos cristianos y haciendo enojar a Jesús. Imagínense, nosotros como cristianos haciendo enojar a Jesús con lo que practicamos como cristianos. Recuerden que la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ábrenos, dice. Echamos en tu nombre fuera demonios. Hicimos milagros en tu nombre. Hicimos proezas. Acuérdate que tú nos usabas grandemente. Y dice que les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Te has preguntado cómo puede alguien, después de echar fuera demonios, después de hacer milagros y de hacer buenas cosas,
para Dios, venga Dios y le diga, ¿tú me avergüenzas? ¿Qué motivo o qué razón podría originar que aquella persona que hace proezas aparentemente en el nombre de Dios, venga Dios y le diga, ¿tú me avergüenzas? ¿Me das asco? Señor, pero hago milagros, pero hago, hecho fuera demonios y me das asco. ¿Por qué? Yo me imagino que cuando Jesús te diga que le das asco, aunque eches fuera demonios y aunque hagas milagros y aunque hagas maravillas, es porque no lo haces para que Él sea glorificado, sino para que tú seas reconocido. Yo me imagino que se le da asco a Dios cuando, cuando uno hace cuando uno va a predicar y enseña por conseguir dinero, por conseguir una posición, por conseguir un nombre. Yo me imagino que Cristo se siente ofendido cuando tú como cristiano o como predicador o como maestro o como pastor te aferras a decir que ahí el que manda eres tú. O que cuando estás ministrando a la gente la ministras con psicología en vez de dejar que el Espíritu Santo haga la obra. O cuando se le ordena al Espíritu Santo, dale, 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 ahora, 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 ahora. No es tu gato. El Espíritu Santo no es tu gato. Es Dios. No le vas a ordenar a